Pero debemos de saber algo, y es que para que el diablo pueda atacar a nuestra vida, necesita el permiso y la aprobación de Dios. Es por eso que para tocar la vida de Job necesitó el permiso y la aprobación de Dios, para que trajera enfermedad a su cuerpo, para que perdiera la vida de sus hijos, para que perdiera su ganado. Tuvo que tener el diablo el permiso y la aprobación de Dios. Ahora bien, para manipular nuestra mente no necesita el permiso de Dios, necesita nuestro permiso. Por eso dice en Santiago capítulo 4, verso 7, resistid al diablo y huirá. Es decir, el diablo se nos presenta sin poder atacarnos, a no ser que tenga el permiso de Dios, pero sí intentando tener nuestro permiso para poder manipular nuestra mente. Y en medio del dolor, del sufrimiento, de las cosas injustas que pasamos en esta vida o de las aflicciones, es una muy buena oportunidad para que el diablo se nos presente e intente manipular nuestra mente. Y he dicho esto porque de la forma en que el diablo veía a Job, seguramente, aunque no lo dice la Biblia, pero seguramente que atacaría su mente. No solamente atacó su cuerpo con enfermedades, a sus familiares, su ganado, sino que yo también creo que el diablo atacaría a la mente de Job. ¿Y de dónde saco estas conclusiones? Las saco de las mismas palabras del diablo cuando habló con Dios y le dijo, si te obedece es porque lo bendices, es porque bendice su familia, porque prospera su economía, pero quítale toda la bendición, deja que pueda meter mano en su familia, en su salud, y verás cómo te maldice en tu presencia. Es decir, el diablo tenía en poca consideración la integridad que tenía Job. Por eso es que Dios, sabiendo que la integridad de Job era verdadera, dice, tócalo, te doy permiso. Pero el diablo interpretaba la integridad de Job como una integridad falsa e interesada. Entonces, lo más probable, que como he dicho no lo dice en la Biblia, pero lo más probable es que cuando le quitó la vida de sus hijos, lo llenase de pensamientos negativos a Job, diciéndole que dónde estaba su Dios, que a él había quitado la vida a sus hijos. Cuando le llegó la enfermedad, ¿y dónde está tu Dios que no te da salud? Y de muchas maneras atacaría la mente de Job. Entonces me hice esta pregunta, si el diablo veía una obediencia y una integridad interesada en Job, ¿qué puede considerar el diablo de mi integridad hacia Dios? ¿Qué puede pensar de tu integridad con Dios? Es por eso que muchas veces a ti y a mí el diablo nos llena de pensamientos negativos diciendo que no valemos, que no servimos, que si estamos haciendo esto por Dios realmente es por otra cosa y intenta atacarnos a nuestra mente, pero como hemos dicho en Santiago 4:7, debemos resistir las amenazas y las artimañas del diablo y él huirá. Por eso, cuando el diablo cuestione la soberanía de Dios, recuérdale que él está atado a ella, porque el diablo no puede salirse y escaparse del control de Dios. Algo que Satanás quiere conseguir con los hijos de Dios es bombardear nuestras mentes para que perdamos la fe y la confianza en la soberanía y el absoluto control de Dios, porque Satanás sabe que esto es más peligroso que cualquier artimaña o ataque que el enemigo pueda hacer a uno de los hijos de Dios. Por eso Job, aunque tuvo la pérdida, la muerte de 10 hijos suyos, aunque tuvo que sepultar a 10 de sus hijos, después de esto se postró y adoró. Es decir, el ataque de Satanás no le robó la integridad ni la adoración a Job. Cuando su mujer le decía, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le respondió Job? Dice, ¿acaso vamos a recibir lo bueno y no lo malo? Como una mujer fatua estás hablando. Pero sin embargo, cuando no descansaba en el control de Dios, dijo que su alma quiso la muerte. Sufrió amargura y perdió la esperanza. En conclusión, debilitó más a Job la ignorancia de saber que Dios seguía teniendo el control de su vida que cualquiera de las artimañas que el diablo hizo en contra de él. Le hizo más daño no conocer la soberanía de Dios que atravesar por los momentos y las situaciones dolorosas que el enemigo le hizo pasar. Por eso, en medio de tu sufrimiento, Satanás intentará cuestionar en tu mente la soberanía y el control de Dios que tiene sobre tu vida. ¿Para qué? Para que no te aferres a ella, para que no te aferres a su soberanía, porque sabe que en cuanto descanses en ella, ninguna de sus artimañas y de sus ataques lograrán derribarte.